Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador. Muchas cosas que debatir sobre la sustancia y la política de esta reforma. Después voy a platicar con Pablo Zárate, él es experto en temas energéticos. Con él vamos a analizar los posibles impactos para usted que pueda tener esta reforma en materia eléctrica. Y finalmente con el periodista Pablo Ferri voy a platicar de las conversaciones que han sido filtradas entre mandos policiales y criminales en el caso de Ayotzinapa, ligadas a la desaparición de los normalistas. Y bueno, pues son grabaciones que al parecer vienen del ejército mexicano. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, pues esta semana, más bien la semana pasada, el presidente presentó su reforma constitucional en materia eléctrica. Desde luego vamos a estarla analizando a lo largo de esta semana y le voy a decir por qué. Porque yo sí considero que es quizá, y ahorita le vamos a preguntar a nuestros panelistas, la reforma más importante de este sexenio. Por lo que contiene la reforma, por la sustancia y por el tema político, por ver quién, si finalmente va a prosperar o no esta reforma en el Congreso. Y bueno, pues las consecuencias de que sí pase, de que sí se apruebe o de que no pase. Porque aquí el 2024 ya también está en juego. En fin, un tema fascinante. Le doy la bienvenida vía remota a Carlos Bravo, regidor. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están, Leo? Compañeros, muy buenas noches. Bueno, y me da un enorme gusto que tengamos a dos panelistas, a dos de nuestros integrantes aquí de vuelta. ¿Cómo estás, Gibran? Buenas noches. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y Paula Sofía Vázquez. Igual, buenas noches. Buenas noches. ¿Coincides que es quizá la reforma más importante que... Y mira que ha habido cambios en este sexenio. Así le puse a mi artículo de esta semana, la reforma del sexenio, no tengo duda. Sí. Es una iniciativa, una reforma que se propone que va a cambiar las condiciones del desarrollo para México. En los últimos años, el país ha dejado de producir la mayor cantidad de energía eléctrica y sobre todo la han empezado a producir transnacionales. Ahora, la CFE produce cerca del 38%. Todo esto como producto de la reforma energética de 2014. Esto quiere decir que cada vez más las decisiones sobre la energía que consumimos los mexicanos, sobre los precios, sobre el abasto, cuándo sí y cuándo no entrar, como ahora que tuvimos la crisis por el gas en Texas y que nos rebotó aquí en México. Esas decisiones se toman cada vez más en el extranjero. Y siendo un asunto del que el despacho de la energía lo tiene la CENACE. La CENACE, entonces la CENACE decide a quién sube a la red de transmisión. Sí, pero y es una institución autónoma del Estado con base mexicano. En reglas muy ventajosas que estableció la reforma de 2014. No, pero un precio al que se le disfraza, porque se hace que CFE cargue con costos que en otros países asumen los particulares que meten energía a la red. Aquí lo único que se está haciendo es poner un piso más parejo y asegurar que la CFE pueda poner en marcha la capacidad que ya tiene el Estado mexicano de dotar de energía eléctrica a los hogares, que no quede en manos de unos privados que decidan si es negocio participamos y si no, no. Este modelo privatizado ha fracasado ya en todos lados. Ahora se discute en la Comisión Europea por el caso de España, por el caso de Gran Bretaña. En Estados Unidos los apagones son cosa de todos los días. Es ese modelo privatizador el que ha fracasado y esta reforma va a tono con los tiempos de reforma en materia de seguridad energética y en materia de seguridad nacional. ¿Tú estarás de acuerdo? Fíjate que me ha pasado que yo he escrito esta semana sobre eso y veo que la gente no está muy enganchada con el tema de la reforma eléctrica. Cree que es un tema muy técnico. ¿No? Pero desde luego que es técnico, pero hombre, con unas consecuencias enormes para el desarrollo económico y político del país. A mí me parece que sí, coincido en que efectivamente es la reforma del sexenio. Sí. En todo sentido. O sea, es la reforma del sexenio
La propuesta en sí es la reforma del sexenio en los alcances y los efectos que puede tener, porque yo creo que esta reforma, si se aprueba, sí va a marcar un antes y un después, del que ya podremos hablar de los efectos, pero yo no veo efectos tan positivos en el antes y el después. Y la segunda, en términos políticos. O sea, si pasa esta reforma, tiene que ser evidentemente con la convivencia de un partido político disque del bloque de oposición. Y eso pues, es el PRI. Desdibuja absolutamente pues, todo el panorama que nos queda políticamente para 2024. A mí sí me parece sustantiva. Ahora, en términos de sustancia, me parece una reforma que trae un montón de consecuencias nocivas. O sea, primero... ¿tú qué te consideras de izquierda? No. De democracia deliberada. Yo no tengo ningún problema. Aquí diría, ya no es izquierda. Exacto. Claro que no. Yo no tengo ningún problema en la exposición, incluso en la expropiación para fines de utilidad pública. El problema aquí es que hay que saber definir entre la utilidad pública y el gusto del presidente, o el sueño del presidente. O sea, creo que aquí, la expropiación que proponen para eso de va a haber un piso parejo, no es cierto, no nos van a dejar competir. O sea, también viola principios constitucionales de competencia y libre concurrencia. Viola el principio de retroactividad, de no retroactividad, cancelando todas las concesiones de golpe. O sea, creo que... Y además cancela los CELS. Porque es mi artículo de mañana, vengo de hacerlo y digo que es peor que una expropiación, porque al cancelar... Porque no les dan dinero. Exacto, al cancelar los permisos y los contratos, la indemnización, la Constitución dice, se puede dar por utilidad y mediante indemnización. Aquí al cancelar permisos y contratos, no les van a dar indemnización. Es una confiscación, ¿no? Se trata de aplicar la ley, Leo. Bueno. Si aplicaras la ley, por ejemplo, a todos los que tienen permisos para supuestas sociedades de autoabasto, acabarías con la mayor parte de esa generación. ¿Y por qué no aplicamos esa ley? Renovables. Porque en lugar de modificarla y violar el principio de no retroactividad. Porque la CRE está capturada de hace tiempo, porque el SENACE también, porque el gobierno no ha tenido las herramientas legales. No tiene consejeros. ¿Cómo no? Ahí están. La CRE está controlada. Están vacantes un montón de consejeros. La CRE tiene un fuerte conflicto está desmantelada interior. la CRE. En la SENACE nadie decide nada. A ver, perdón, porque tenemos que escuchar a Carlos también. Venga, Carlos. Bueno, mira, Leo, la verdad es que la parte técnica, no me voy a meter a ella porque no soy especialista en estas cosas, pero a mí lo que me brinca mucho, y creo que conecta con esto último que estaba diciendo Paula Sofía, es la cuestión de los costos. En efecto, se ve como una decisión muy importante, de mucha consecuencia y en cierto sentido muy disruptiva, porque el mercado energético en México, digamos, ya se había desarrollado y esto implica pues varios pasos hacia atrás en ese sentido, más allá incluso de la discusión ideológica sobre si queremos que el Estado se vuelva otra vez como rector en materia energética o no. A mí lo que realmente me sorprende mucho de esto es un poco como el desdén respecto a los costos que puede generar. En primer lugar, por los arbitrajes internacionales a los que evidentemente recurrirán los afectados. Perdón que te interrumpa ahí, Carlos, porque otra vez, yo tampoco soy un experto, pero en estos años que hemos hablado mucho de electricidad, algo he aprendido del tema eléctrico y del tema jurídico. Al poner estas disposiciones en la Constitución, Carlos, no puede haber arbitrajes internacionales porque la Constitución en México está por arriba de los tratados internacionales de libre comercio. Sí, bueno, yo creo que sería sujeto de un litigio porque la reforma tiene efectos retroactivos. Sí. Pero y la también, no retroactividad. Qué bueno, y aquí tenemos una abogada. Pero otra vez, al ponerlo en la Constitución, Carlos, lo que sucede es que en la Constitución está el principio de no retroactividad, pero en la Constitución va a haber estos otros artículos que contradicen eso. Pues es un ejercicio de ponderación de derechos que se de litigio. No. Porque no puedes declarar algo inconstitucional si está en la Constitución, según entiendo yo, ¿no? No, porque puede ser interpretación por principios y hay una diferencia entre regla y principio, norma-principio. O sea, sí se puede declarar inconstitucional algo que está en la Constitución. Que puedes, a mí los abogados que yo he consultado me dicen que puedes hacer. Por eso lo están cambiando en la Constitución. Sí, esto evidentemente el antecedente es la ley que pasaron. Esa es la intención, Leo. Esa es la intención, claro. Sí. Yo creo que aquí hay que distinguir muy bien entre lo que quieren y lo que pueden. Sí. Esto que estás diciendo tú es una interpretación, digamos, del menú de posibilidades, pero de que se va a litigar, yo no tengo la menor duda.
Y con eso a lo que voy también es, no solamente ahí va a haber un litigio que puede llegar a costar muchísimo dinero, sino también en términos de precios para los consumidores finales. Sabemos también que CFE en realidad no es una empresa muy eficiente, no. Y que parte de las reglas que existen hoy que han favorecido a los privados tiene que ver precisamente porque está organizado en función de quiénes dan los mejores precios. Y en eso Comisión Federal de Electricidad ha perdido, digamos, competitividad frente a otras empresas, digamos, generadoras. Entonces, más allá de la parte ideológica, más allá de la parte técnica, a mí lo que digamos, me sorprende es la pregunta de, bueno, ¿y esto cómo nos va a afectar a los mexicanos de a pie? Y creo que hay un tema de costos, tanto en términos de la electricidad como de tener que pagar todo lo que implica echar para atrás un mercado que ya se creó, que está funcionando y que de hecho tiene un tremendo valor económico y un tremendo dinamismo económico, es lo que me parece a mí más disruptivo, vamos a decirlo así, de esta reforma, que no se esté hablando a mucho más detalle de todo ese tipo de costos que va a acarrear. Ahora, a ver, tampoco es una sorpresa, ¿no? O sea, el presidente López Obrador nos viene diciendo eso desde años, que no le gusta la reforma energética, que no le gusta la reforma eléctrica, que la iba a echar para atrás. Por cierto, en algo que sí se echó para atrás en esta es que iba a respetar los contratos. Como digo, esta iniciativa dice que se iba a echar para atrás los contratos, pero es otra. Cancelar, exacto. Ahora, el tema de los precios es fundamental en eso. Insisto, nosotros no somos expertos, pero yo en estos años me cae que he aprendido mucho. Me tocó la reforma ya estando aquí del 2014. Entonces, bueno, precios, Gibran, según la CRE, la Comisión de Regulación Económica, que hoy controla el gobierno de López Obrador, el que genera más caro es la CFE. Sí, ¿Estás de acuerdo? Hay un tema. La iniciativa privada genera a 20% en promedio más barato y hasta 80% más barato. Porque eso es subsidiado por la CFE y llega al final al consumidor doméstico. Pero tú dices que está subsidiado por las tarifas de porteo por de las tarifas transmisión. De porteo que han sido un verdadero robo. Bueno, entonces cambia las tarifas de se han cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Lo frena un juez como Gómez Fierro. Entonces hay que hacer el cambio en la Constitución. Pero entonces cambia la manera de la fórmula de la tarifa de porteo de transmisión. No, es que la fórmula estaba bien hecha. Lo que se hizo mal fue el cálculo en la Secretaría de Hacienda para calcular esas tarifas de porteo. En lugar de dividir entre 0.6, digámoslo así de didácticamente, multiplicaron. Entonces, quedaron muy por debajo de los estándares internacionales, pero no solo es por las tarifas de porteo, Leo. Perdón, nada más déjame, porque mucha gente nos está oyendo y dice que fregados es una tarifa de porteo. Es muy sencillo, la energía se genera, luego hay que subirla a estas torres, usted enormes que ve de electricidad, que son las torres de transmisión, luego hay que bajarlas a las torres de distribución. Esa tarifa, que eso sí lo tiene el monopolio de la CFE, esa tarifa de transporte es lo que llamamos el porteo, ¿no? Así es, que fue un regalo absurdo, absoluto. O sea, lo que dices es que está barato la transportación, con ¿no? estándares internacionales. Sí. No está barato, es un robo. Bueno. Es un robo protegido por el juez Gómez Fierro, es así de claro. Se ha discutido en extenso. Pero además de eso, el cálculo sobre los costos unitarios por megawatt carga a la CFE ciertos costos que en otros mercados se cargan a los privados. El más importante de este es la energía de respaldo que se tiene que generar. Un privado, al asegurar que suministrará a la red una cierta cantidad de energía, si no la puede suministrar porque se atraviesa una nube y entonces los paneles solares no pueden funcionar, no se genera la energía que se tenía que generar, entonces tiene que entrar energía de respaldo. Eso que debería estar cargado al costo de estas empresas transnacionales, se carga al costo de la CFE, todo, eso primero. ¿Por qué entra una planta de CFE? Porque entra una planta de CFE. Debería ser el cuate que no me entregó la energía. Ajá, que la entregue o que cargue con el costo de generación. Eso por una parte. Y por otra parte, a la CFE se le prohíbe meter su energía limpia en las mismas condiciones al sistema que la energía limpia de los privados. Mientras tiene capacidad para producir con las hidroeléctricas energía muy limpia y de una manera muy eficiente y muy estable,
esa energía no puede introducirse al sistema hasta que los privados introduzcan toda la suya con esas tarifas que les benefician y que acaba subsidiando el consumidor. Entonces, eso de la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad esconde en un pequeño número toda una realidad política de subsidios que se han determinado desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y hasta la reforma de Peña Nieto a los privados. No hay un país en el que se subsidie a los privados como en México. Quizá en España hicieron algo similar y ahora están con precios de electricidad por los cielos. Estados Unidos tiene esa misma crisis. Vamos, Perdón, en Estados Unidos la electricidad es más barata que en México, ¿eh? O sea, y esto está comprobado empíricamente. Claro, pero tienen cada vez más apagones. Ha pasado ya en Texas, en California un problema recurrente. Tuvieron que echar para atrás el modelo de transición, que es muy similar a lo que nos quieren llevar. Es decir, no se trata eso de verdades inamovibles, sino que esos números esconden mucha política, Leo. A ver, los números esconden la política y lo que quiere este gobierno es cambiar regresar al monopolio de público que es la CFE en la industria eléctrica. Yo no estoy en contra, otra vez, yo no estoy en contra de que se hagan movimientos legales, constitucionales, maniobras para mejorar todas estas deficiencias que, suponiendo sin conceder, para Gibran todas existen. Sí. Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer Están que sí. documentadas. Vamos a suponer. Pero entonces, ¿por qué es la respuesta regresar al monopolio de los años 70? No. O sea, yo considero. La primera es, uno, porque esto, efectivamente, repito, va a ser un choque de principios constitucionales. En el texto constitucional está el derecho a competencia y libre concurrencia. Claramente tener una empresa, que un servicio te lo brinde un monopolio del Estado, es claramente una violación al Pero van a reformar el 28 constitucional para poner que la industria eléctrica está exenta de esa... Entonces vas a meter en la Constitución un choque de principios. Pues sí. Ahora, lo siguiente es... 8 ministros de la Corte. Lo siguiente es el método. Sí. ¿Te parece que la manera de hacer más eficiente y subsanar todos estos problemas sea cancelar los contratos? No. Y tampoco creo, y tampoco creo que las industrias que se vean afectadas, que las empresas que se vean afectadas estén de acuerdo. Yo creo que todos estarían dispuestos a negociar. Sí. O sea, creo que también aquí hay un golpe de poder, de decir, y las vamos a cancelar a todas, o sea, un poco lo que decías ahorita. Vamos a cancelar a todas, les vamos a cerrar la puerta, no les vamos a dar dinero. Si quieren aventarse litigios larguísimos, aviéntenselos. O sea, creo que también esto tiene otro efecto más, regresando al asunto. Un tema en la seguridad de la inversión, en la seguridad, 100%. En la certidumbre con la que uno mete su dinero aquí en el país, además de los altísimos costos ambientales. O sea, yo creo que en el tema de seguridad energética, Diego Castañeda escribió un artículo fantástico de cómo se tienen que ir haciendo las transiciones energéticas para que en 2035, que ya los chinos y los estadounidenses se comprometieron a que ya van a ir súper apostando a las energías limpias, no sé qué, nosotros no seamos un país 5 años atrasados, sino 25 años atrasados. Por cierto, en esto de las inversiones hay que decir que hay inversiones multimillonarias en dólares en plantas muy sofisticadas de energía, pero también están muchos que le metieron a sus paneles solares, que le venden su excedente a la CFE y pues que se van a quedar chiflando en la autoabasto. ¿No? Sí, exacto. No, porque le venden el excedente a la CFE, pero pues pagaron sus paneles solares en sus viviendas, ¿no? Así que no es nada más los grandes, los Bimbos, los FEMSA. Por mucho, en la gran mayoría. Bueno, pero pues también para los de su vivienda es una lana, ¿no? Pero, en fin, Carlos. Sí, yo creo que aquí el tema de la seguridad es muy importante, no solamente en términos de la seguridad energética, de poder garantizar capacidad de generar, de distribuir la electricidad que requiere, digamos, la economía. Creo que en efecto otro de los costos, como decía yo al principio, tiene que ver con con el golpe que esto significa contra la seguridad económica, contra la certeza a la inversión, la certeza a todas esas personas que pues invierten en función de un horizonte de futuro que tiene la legislación y que esto pues sí, me parece, da varios pasos hacia atrás en ese sentido, ¿no? Y esa inversión que deje de venir por la mala señal que esto envía, pues también, digamos, tiene que computar dentro del costo económico de la reforma. O sea, para mí, este tipo de decisiones tan grandes, tan disruptivas, cuando no está tan claro exactamente cuál es el problema
que quieren resolver y si realmente vale la pena pagar lo que cuestan, pues sí me parece muy delicado, ¿no? Perdón, Carlos, pero yo creo que el problema sí lo tienen muy claro y lo dijo aquí Gibran. Según, digamos, el gobierno, están expoliando, están de alguna manera haciendo una competencia desleal a la Comisión Federal de Electricidad. Lo dijo aquí muy bien Gibran. Sí, eso es lo que piensa el gobierno, ¿no? Exacto, eso es lo que piensa el gobierno. No es lo que dice ningún especialista en energía. Ni uno solo. En los medios solo están los especialistas neoliberales, pero cuando quieran yo les traigo aquí algunos de los mejores. Bueno. Ok. Digamos, a mí lo que me parece, Leo, en el fondo es que aquí hay algo que se está haciendo más por motivaciones de orden político o de orden ideológico que por motivaciones, digamos, de financieras o de detonar desarrollo económico, de beneficiar a los consumidores finales. Me preocupa mucho la interpretación que se está dando del tema de los subsidios, pero bueno, en fin, hay una cosa que no quisiera irnos sin tocar, Leo, porque decías tú que hablaríamos también de la parte política. Claro, venga. Y que tiene que ver con la cuestión de los votos. O sea, en otros programas hemos discutido cómo muchas de las cosas que de pronto lanza el presidente, pues en realidad no son temas porque no se ve cómo va a sumar los votos suficientes para sacarlo. Y lo que tiene de diferente esta iniciativa es que sí pareciera haber una posibilidad de que el PRI, digamos, se divida y la coalición del presidente logre los votos suficientes. Eso tendría a su vez un rebote político muy importante en cuanto a la configuración del bloque opositor que se forjó en la elección intermedia, porque implicaría básicamente que el PRI, en la que es, pues sí, la que podría ser la reforma del sexenio, decide no ejercer como oposición, sino irse, digamos, con Morena. Eso tendría, a mí me parece que esto para el PRI es un dilema, y no exagero, existencial. Sí. O sea, lo que esto le va a trasladar al PRI en términos de costos o beneficios en las urnas en 2024, es lo que puede hacer digamos, la diferencia entre si sobrevive o no como partido político. O sea, el PRI también de veras, en todo lo, bueno, cuando estuvo con Fox y Calderón y ahora, me parece que son pocas las ocasiones en las que estuvo en la picota de una manera tan dramática como el partido de oposición que tenía la llave del sí o del no. Es un momento definitorio, desde luego, para el PRI, pero yo ya hablando del tema político, ayer Javier Tello dijo algo muy interesante, que también esto le puede meter ruido a los morenistas, y te pregunto tú como morenista, en el sentido de que ahora dependen del Verde y ahora del PRI para sacar adelante sus reformas. Y pues decía Javier, no sé si eso le vaya a meter ruido a los morenistas de pues los socios, dime con quién... ¿Cómo? ¿Con quién andas? Mira, y te diré con quién eres, ¿no? Cuando ustedes llegaron al poder, Gibran, criticando a ese PRI, por muy buenas razones, hay que decirlo, ¿no? Excelentes razones, sí. Mientras sea el PRI el que cambie y el que impulse esta agenda que nosotros tenemos desde hace muchos años, digamos, más consolidada desde 2008 en el movimiento por la defensa de la soberanía energética, yo creo que no hay ningún problema. Además... ¿No te mete ruido ser socio del PRI? La verdad es que hay cosas que nos meten mucho más ruido a los de Morena. Por ejemplo, Mario nos llenó de gente del PRI y del PAN hacia el interior. Fueron Mario Delgado está hablando. Ya Mario. Candidatos de Morena. Sí. No hubo democracia interna. Hay un montón de problemas que son mucho mayores para la vida interna del partido que pedirle al PRI sus votos para hacer avanzar una de las reformas más importantes de nuestro programa. Así que a mí eso no me causa ningún ruido. ¿Y cómo ves? ¿Tú crees que el PRI sí va a jalar? Yo creo que se va a dividir, como dice Carlos. Pero se tiene que dividir mucho, o sea, más a favor de Morena. 56 votos creo que necesita de los 71 del PRI. O sea. Sí, yo espero que esa ala nacionalista del PRI, que nunca estuvo de acuerdo con las políticas neoliberales, que incluso logró contener, ¿te acuerdas a Roberto Madrazo cuando estaban impulsando el IVA en alimentos y medicinas desde el gobierno de Fox? Yo espero que esa ala convenza a sus compañeros de que eso es lo mejor por el bien del país. Ahora, no van a venir todos los votos del PRI porque mucha gente del PRI tiene negocios con empresas transnacionales y pues bueno, ya sabemos cómo actuó la CFE cuando Ochoa fue su director. Los escándalos de corrupción ahí abundaron. Entonces hay
también una cuestión de intereses, no es solo cálculo político. Muchos, aunque quisieran, no podrían votar eso pero porque estarían traicionando los 56, intereses. ¿tú crees? Yo espero que sí. Es cosa de irle preguntando a cada uno de los priistas. Yo sé que ustedes esperan que sí, pero acá ya andábamos cruzando apuestas en la mesa de ayer. ¿No? A ver, Paula, ¿tú qué crees? Yo siempre he creído que el presidente se esperó a lanzar esta iniciativa hasta que tuviera un alto grado de certeza sobre los votos que iba a obtener. Incluso por lo que decías al inicio, Leo, de lo devastador que sería que no pasara. O sea, creo que sí sería políticamente. Yo creo que sí. No, para el movimiento. El presidente va a dividir, va a polarizar, va a ver quién está con nosotros y quién no está con nosotros. No, estos temas para el presidente son más importantes, incluso lo ha dicho en varios espacios, que la presidencia. Eso sí. Que la presidencia misma. Eso sí. Creo que sería la grande, o sea, sería para él, incluso, aunque no sé, ni siquiera se lee así afuera, porque es cierto, a nadie le importa estos temas porque no son sexys. Para él mismo sería una gran derrota. Entonces yo siempre he pensado que se esperaron. Estas reformas están anunciadas desde el principio de año. ¿Pero por qué se esperaron? La verdad tenían mejores posibilidades en la legislatura pasada. Porque ya andaban muy cortitos de tiempo. Pues bueno. Y entonces yo creo que se esperaron ahorita hasta tener un alto grado de certidumbre sobre si podían conseguir los votos y con quién los podían conseguir. Se intentó reformar por la vía de la política pública. Sí, pero no. Y los jueces, la mafia judicial, paró los cambios. Porque era inconstitucional a todas luces, Gibran. Primero trataron por un decreto. Hay una discusión la pararon los jueces, luego la ley han tenido diferencias, se resolverá desde luego en la Suprema Corte, pero si no se puede ir por el lado de la política pública, pues hagamos política legislativa y cambiemos las cosas desde ahí. Que se da para un bonito tema adicional. Otra cosa más que va a terminar atorada en la Suprema Corte, que no ha sacado un solo asunto importante referente a este gobierno. A ver, un último comentario, ya se nos acaba el tiempo, Carlos. Sí, otros dos actores que hay que incorporar en el análisis, desde luego, la Suprema Corte. Sí. Y otra vez, una Suprema Corte muy sobrecalentada por la cantidad de asuntos que terminan de alguna manera esperando resolución y que va, por cierto, muy atrasada. O sea, prácticamente la totalidad de la agenda de este gobierno está esperando, vamos a decirlo así, el visto bueno de la Suprema Corte, que ha sido muy lenta en ir desahogando esos asuntos. Y el otro también, que creo que tiene otro rebote que hay que mencionar, es la relación con Estados Unidos. O sea, hay quienes interpretan que el nuevo acuerdo comercial que se firmó, pues, digamos, terminando el sexenio de Peña Nieto, empezando el de López Obrador, impide esto. O sea, independientemente incluso que, como tú decías, pues como no hay reforma constitucional, no hay nada que hacer. Bueno, no habrá nada que hacer en ese sentido, pero el impacto que esto puede tener en la relación con Estados Unidos vía las inversiones que haya, y Canadá, exactamente. Pues también creo que no es desdeñable. Oye, y la Unión Europea, porque el presidente menciona mucho Iberdrola y efectivamente, pues Iberdrola es española y está protegida por el tratado con Europa, ¿no? Hay como una gran contradicción de alguna manera en cuanto a la política exterior de este gobierno, que por un lado quiere tener una suerte como de alianza económica comercial con Norteamérica o con el libre comercio en general, pero por el otro lado, desde el punto de vista político o ideológico, pues manda todas estas señales, digamos, de cercanía con Cuba, con Venezuela, ¿no? Y a lo mejor esa es una cuerda en la que se puede caminar mientras no se tomen decisiones que tengan consecuencias concretas. Esta es una decisión que le impide al gobierno seguir tratando, digamos, como de nadar en medio de esas dos aguas. Y yo creo que la reacción que puede haber justo de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, sí habría que computarla en la contabilidad también de los costos de esta reforma. Yo creo que este es un caso un poco como el del aeropuerto, pero en esteroides. O sea, por muy convencidos que estén, digamos, de la racionalidad o de la justificación ideológica de la decisión, hay una serie de costos concretos que no podemos desdeñar. Sí, hablan como si se cancelara el mercado eléctrico y solamente se les va a dejar prácticamente la mitad. Ahí estarán, 44%. Que compitan, que den
precios bajos para entrar al sistema, como dicen. Pero pero ahora la CENACE no va a ser autónoma, sino va a ser la CFE. Que es juez y parte. Y entonces, como en Estados Unidos, que siempre ponen de ejemplo. Bueno. Decías, ahí es más barato. Allá el presidente nombra a los titulares de los equivalentes de esas dos dependencias. Son utilities, es otro modelo porque son empresas de utilidad pública que cotizan, por cierto, en la bolsa y que están tremendamente reguladas por los gobiernos de los estados, para empezar. ¿No? O sea, es diferente. Y el presidente nombra ambos titulares. ¿De qué? De las instituciones encargadas. No, porque son estatales. Las utilities son estatales en Estados Unidos. Pero bueno, nos tenemos que ir. Oigan, bueno, lo seguiremos Carlos, te estás perdiendo acá la discusión en vivo, hombre. Ya vente aquí a la mesa. Gracias, Carlos. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Señores, qué gusto tenerlos aquí. Gracias, Paula. Gracias, Gibran. Gracias, Leo. Nos mandas a los expertos, ¿eh? Gracias. Precisamente vamos a hablar con Pablo Zárate, de esos que tú dices que son neoliberales, ¿no? Son neoliberales, Pablo Zárate. Pero bueno, vamos a ver qué tan neoliberal es Pablo Zárate. Nos va a hablar de las implicaciones ya económicas del tema de la reforma. Regresamos en un momento más.